Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos, espero que estés bien, espero que estés teniendo una buena semana o un buen día, y si no, que quizá esto te pueda ayudar a mejorarlo. El día de hoy quería platicar contigo de tres personas en la Biblia, tres personajes que encontramos en el Nuevo Testamento que interactúan con Jesús y que están en situaciones muy diferentes, son personas bastante diferentes. Sin embargo, Jesús se encuentra con todas ellas, tiene un encuentro con ellas, y quiero que pensemos en eso, en lo diferentes que son, pero cómo Jesús sabe cómo encontrarse con cada una de ellas, cómo hablarle a cada una de estas personas, y eso los lleva a buscar ellos mismos más de Dios o reconocerlo como el Mesías. El primero del que te quiero hablar es de Natanael. Natanael es uno de los apóstoles, y lo que vamos a leer viene en Juan capítulo 1, desde el versículo 43. Y esta es la historia de cómo Natanael se hace seguidor de Jesús. Es el encuentro que tiene Natanael con Jesús, y después de esto se vuelve uno de sus seguidores y eventualmente uno de los apóstoles. En Juan capítulo 1, versículo 43 es lo que voy a leer. Estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Rabí, maestro significa Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió: ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. Y sin duda Natanael vio cosas mucho mayores que estas. Ahora, ¿qué vio Jesús o qué estaba haciendo Natanael cuando dice Jesús que lo vio? Es algo que la Biblia no nos dice, pero sin duda es algo que a Natanael lo impactó, porque al escuchar que Jesús estaba con él, y fíjense, es muy interesante cómo dice: antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Y estaba ahí de alguna manera, ¿no? Le estaba diciendo. Y esto es muy importante porque nos hace ver que pareciera que Natanael llega a Jesús gracias a Felipe solamente, ¿no? Como que, wow, si Felipe no le hubiera hablado a Natanael, Natanael no hubiera llegado con Jesús. Sin embargo, aquí Jesús mismo está diciendo: yo ya te estaba observando, yo ya te estaba viendo, yo ya sabía de ti desde antes de que Felipe te llamara. Y sin duda, ¿quién sabe qué habrá estado haciendo Natanael? Quizá había estado hablando con él mismo, quizá estaba orando, quizá estaba hablando con Dios sobre algo. No sabemos, y la Biblia por algo no nos dirá, pero sabemos que fue suficiente para que Natanael reconociera a Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel, el Hijo de Dios, que no es poca cosa. Entonces, aquí vemos cómo Jesús, en este primer encuentro que les menciono, esta primera persona, sabe qué decirle a Natanael para que Natanael lo reconozca. Así como Jesús lo reconoció claramente, Jesús sabe qué decirle. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque es algo que vamos a estar viendo con estas tres personas que vamos a ver. Que Jesús sabe cómo tratar con cada uno de ellos para acercarse a ellos. Y ellos terminan sorprendidos, terminan decidiendo creer en Él y seguirle. Y es algo que
hay que tomar en cuenta porque esto mismo lo sigue haciendo Dios, lo hace con nosotros. Sin duda aquellos que ya hemos tenido un encuentro con Dios, podemos decir que Dios nos trató de una manera que quizá para las demás personas digan, ¿a poco así sientes tú que te habló Dios? ¿O a poco así sientes que Dios trabajó en ti? Pero uno que tuvo esa experiencia con Dios de una manera especial, específica, no puede dudar porque sabemos de la manera en que nos habló Dios, o la manera que trató Dios con nosotros, era la manera indicada con cada uno. Y eso es lo que estamos viendo. Con Natanael supo qué decirle. Luego tenemos a otro hombre que, si se fijan aquí, Jesús le dijo que estaba debajo de la higuera, ¿no? Entonces, Natanael estaba debajo de un árbol, tomando la sombra, y luego vamos a ver, vamos a pasar con otro hombre que no está debajo de un árbol, sino que se sube a un árbol. Ese sería Zaqueo en Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19 tenemos la historia de Zaqueo, que es muy corta, entonces la voy a leer. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó de prisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí es importante recalcar lo que nos dice el versículo 2, ¿no? Que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Por eso es que reclaman más adelante los fariseos de que está comiendo con pecadores y bueno, dice todos al ver esto, ¿no? Se entiende que seguramente eran los judíos fariseos y probablemente otro tipo de gente también ahí en la bola, pero esto lo dice, lo de que eran pecador por esta parte de que era jefe de los cobradores de impuestos, porque para los judíos que eran cobradores de impuestos eran traicioneros a la nación judía, a su cultura, a su pueblo, a su gente, porque trabajaban para Roma. Entonces eran muy mal vistos. Mateo era también una persona que trabajaba en lo de los impuestos. Entonces era mal visto para ellos, era una muy mala persona. Entonces, al ver que Jesús se junta con él, por eso es que dicen, uy, no, ahora hasta se junta con estos pecadores, ¿no? Con estos traicioneros. Pero podemos ver aquí la actitud de Zaqueo, y es lo que a mí me llama la atención, lo que quiero enfatizar, que dice que Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero había tanta gente y él era bajo de estatura que no alcanzaba a verlo. Entonces yo me imagino a Zaqueo por la calle escuchando a toda la gente, el griterío, decir pues qué están regalando, qué están dando, ir y de pronto escuchar que están diciendo Jesús llegó, aquí está Jesús, Jesús el Maestro, tantas cosas de Jesús. Y frustrarse quizá incluso al querer verlo, a este hombre del que tanto hablan, del que tanto dicen, y no más no poder, y no poder, y no poder. Pero eso lo lleva a adelantarse, se pone listo, Zaqueo, se trepa a un árbol y se espera a que Jesús pase, ¿no? Se adelanta el camino viendo por dónde van a ir, se sube a un árbol y desde la rama lo puede ver. Y Jesús lo ve y curiosamente le habla por su propio nombre, ¿no? Nada nos dice que Jesús ya lo conociera ni que ni que le avisaran que andaba ahí Zaqueo. Sin embargo, Jesús le habla por su nombre y le dice, Zaqueo, apúrate y baja de allí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Y a esto me refiero con que a veces, en este caso fue la multitud con Zaqueo, pero hay veces que yo creo que sentimos que no podemos ver a Jesús.
que escuchamos a la gente de la iglesia hablar de Jesús y dar testimonio de que Jesús hizo algo en su vida, que Jesús se está moviendo, que Jesús lo salvó, que Jesús les habló, que Jesús está trabajando en muchas personas. Y uno está ahí simplemente escuchando y escuchando y quiere ver, pero no ve. Quiere verlo, aquel de quien tanto hablan y de quien tanto dicen estas maravillas, y simplemente no podemos. Y ahí a veces, en vez de tomar la actitud de Zaqueo, tomamos la actitud de no ir corriendo a buscar la manera de verlo, sino que nos desanimamos, seguimos en la corriente con la multitud, quizá ya ni intentando verlo, desanimados precisamente porque no lo podemos ver. Yo te diría que seas como Zaqueo, que corras a verlo, que brinques, que te subas a una caja, que te subas a un árbol, lo que sea, para verlo. Quizá tú eres alguien que no conoce a Jesús todavía y te sientes similar a Zaqueo, te sientes en esa posición de estoy escuchando y como que me da curiosidad y como que quiero acercarme, pero no me termino de decidir. Yo te animaría, súbete al árbol, busca verlo, corre, haz un esfuerzo por verlo, porque el esfuerzo de Zaqueo no se fue simplemente en ver a Jesús, no fue solamente su recompensa verlo, que habría sido lo que Zaqueo quería, ¿no? Zaqueo quería verlo y ya. Pero se esfuerza Zaqueo, va y hace un esfuerzo extraordinario al correr, adelantarse a la multitud, subirse al árbol, que supongo que no era un árbol bajito, tenía que ser un poco alto para que le sirviera. Quién sabe qué tanto habrá batallado Zaqueo siendo bajito, pero se esforzó y lo vio. Y luego es sorprendente que Jesús ya sabía que Zaqueo iba a hacer eso. Yo creo que Jesús estaba esperando verlo en el árbol en cualquier momento y le habla por su nombre y le dice, baja, yo tengo que pasar la noche en tu casa. Y luego la gente empieza a decir tantas cosas, no, pero como que Zaqueo, pero si él no sabe, no lo conoce, no ha de saber con quién se junta, ya ni sabe si fuera realmente el Hijo de Dios sabría con quién es con el que anda comiendo, con quién se queda. Y viene algo que me recuerda a una frase que alguna vez escuché de un hermano en la iglesia, un hermano muy querido, que decía que solamente los enfermos van al hospital, que nadie se espera a ser sanado o nadie se espera a componerse de la salud para hasta después de ya estar más compuesto, más recuperado, hasta entonces ir al hospital. Claro que no, vamos cuando estamos enfermos. Y eso era lo que estaba haciendo Zaqueo, ¿no? Zaqueo buscó verlo y reconoce seguramente en la plática con Jesús, entiende su estado, reconoce lo que ha hecho y se para y dice, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Hubo un cambio en la vida de Zaqueo al tener este encuentro con Jesús, al escucharlo hablar. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros lo leemos y decimos, qué buena lección la de Jesús, y qué bueno que tengamos este ejemplo de Jesús, qué padre, qué más dice el Evangelio, ¿no? Pero espérate tantito y piensa solamente qué ha de haber sentido Zaqueo de escuchar esas palabras de Jesús. Decir, está diciendo que la salvación está en mi casa, que llegó a mi casa. Y obviamente Jesús estaba hablando de él mismo, de que él es la salvación, pero también de que ellos iban a recibir la salvación, la gente de esa casa, la familia de Zaqueo, Zaqueo mismo. Y todavía le dice, este sí es hijo de Abraham. Si ustedes quizá decían que no, porque decían que era un traicionero a la patria y a los judíos, Jesús les dice, él es un hijo de Abraham también. Y yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo me imagino quizá a Zaqueo escuchar las palabras de Jesús en ese momento y quizás se le llenaron los ojos de lágrimas al entender, ¿está hablando de mí? Vino a buscarme y a salvarme. Y vino a mi casa
y se va a quedar aquí. Eso es algo que yo creo que Zaqueo batallaría en poner en palabras, en describir. Y eso mismo es lo que nos pasa también a nosotros. Jesús llega a nuestra vida, llega a su salvación, nos transforma y luego al leer la Biblia entendemos que a eso vino Él, a buscar y a salvar lo que se había perdido a nosotros, que estábamos perdidos, nos encontró y nos dio un hogar. De Zaqueo podemos ver y entender que debemos buscarlo. Hay que subirnos al árbol, a la caja, a donde sea, al segundo piso, para verlo. Haz un esfuerzo por ver a Jesús. No te quedes entre la multitud diciendo, bueno, pues ahí cuando ya se calme todo lo veré. O bueno, pues que lo vean ellos. Yo supongo que no debo verlo porque pues nomás no me toca verlo y voy caminando y no me dejan y no me dejan y solamente escucho que hablan de él. Búscalo. Busca verlo con tus propios ojos y te aseguro que cuando te encuentres con él no se va a sorprender Dios de que te encuentres con él. Te va a hablar por tu nombre. Vas a ver que eres tú y te va a decir, ven, vamos a pasar tiempo juntos y te hará entender esto que entendió Zaqueo, que estaba perdido y vino a salvarlo. La tercera persona que quería ver hoy, ya que hemos visto dos árboles, hoy vamos a ver también un pozo, que es la mujer samaritana, la mujer que aparece en un pozo. Y es curiosa la historia, pero vamos a ver qué nos dice. Esto está en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, desde el versículo 1 voy a empezar. Dice, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, Jesús va de viaje. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, nos aclara la Biblia. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Luego nos brincamos unos versículos, al versículo 39, porque tiene Jesús un diálogo con los discípulos, porque regresan. Pero en el 39 leemos,
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que en su testimonio decía, Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Y aquí con la mujer samaritana quisiera hacer énfasis en ciertas cosas para entender mejor este encuentro que tiene con Jesús. En Juan capítulo 4, como ya leímos, se nos dice que el Señor tenía que ir a cierto lugar, ¿no? Dice en el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria porque iba a Galilea. Realmente la ruta que Jesús tomó era una ruta poco común para los judíos porque precisamente tenían que pasar por Samaria, pero la ruta normal, la que todos tomarían en ese tiempo, era darle la vuelta a Samaria, es decir, imaginemos que es un camino recto, que así era un camino recto hacia Galilea. En medio tenían a Samaria, entonces lo que hacían los judíos era irse por un lado, rodear la ciudad para llegar a Galilea. Eso era lo común porque, como dice la samaritana, no se llevaban entre ellos. Los judíos veían a los samaritanos como perros en alguna parte del Nuevo Testamento, en los evangelios se les menciona, se les dice, se usa más bien, perdón, esta idea de ser samaritano como un insulto. Una vez a Jesús le dicen, tiene demonio y es samaritano, ¿no? Como que lo peor que se les pudo ocurrir fue decirle que era endemoniado y que era de Samaria. ¿Por qué? Porque los de Samaria eran mitad judíos realmente, ¿no? Ellos, los judíos, se jactaban de ser completamente judíos, puros hebreos. Y ellos, los de Samaria, ya se habían juntado con los de la tierra de Samaria. Entonces, eran medio judíos, según la perspectiva de los judíos de aquel tiempo, y pues obviamente como tenían ya la experiencia de todo el Antiguo Testamento, de que sus antepasados les había ido muy mal por hacer ese tipo de cosas, por lo mismo que ya no vemos ídolos en el Nuevo Testamento, por parte de los judíos ya no hacen ídolos, ya no tienen estatuas, entonces tampoco les parecía bien ya también estarse cruzando con otros, otras culturas, otras gentes, otros pueblos, sí los terminan viendo mal a los de Samaria porque ellos sí lo hicieron. Son judíos que se juntaron con las personas del lugar. Entonces, eso es lo primero, que Jesús decide ir por el camino menos transitado. Y quizá los discípulos dirían, ¿por qué no? O sea, ¿por qué nos vamos por aquí si lo más sencillo es irnos directo? Pero Jesús tenía una cita, que es lo importante. De nuevo, vamos a ver lo mismo que con Natanael. No es casualidad que Jesús se encuentre con esta mujer. Jesús fue a buscar a la mujer. Iba a encontrarse con ella. En el versículo 6 leemos que ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús espera ahí a que los discípulos vayan a traer comida. De nuevo, al leerlo por primera vez parecería de, ¡ay, qué buena onda que se encontró Jesús con la mujer! ¡Qué buena coincidencia! Pero el mismo texto, si lo leemos de nuevo, nos hace ver y entender, oye, no era casualidad. O sea, las cosas que hizo Jesús eran intencionales para encontrarse con esta mujer. El versículo 6 se nos dice, eran casi las 12 del día. Hasta el día de hoy, en las culturas y lugares donde es necesario ir por agua, ya sea un río, ya sea un pozo, ya sea a algún lugar donde se tenga que ir la gente caminando o en algún tipo de transporte, lo hacen en las horas de la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando menos sol hay, es cuando van a poder restablecer el agua para todo el día. ¿Por qué iría esta mujer a mediodía, que es cuando más sol hay, cuando más calor hace? Pues Jesús lo revela más adelante. Lo revela cuando le dice, oye, ve y háblale a tu esposo, ¿no? Después de que él le dice, si supieras quién te pide agua, mujer, me la darías y tú me pedirías agua a mí, porque yo te daría un agua que nunca se acaba. Seguramente ella, siguiéndole el juego, le dice, ay, pues a mí me gustaría esa agua, ¿no? Que nunca se acaba. Le dice Jesús, oye, ve y trae a tu marido y luego regresa. Y Jesús hace algo necesario y que algunos podrían decir, híjole, qué fuerte que le dijera eso,
pero era necesario tocar una fibra sensible de ella, ir a aquello que le causaba esa vergüenza y la razón misma por la que estaba ella a mediodía recogiendo el agua y no en la mañana con las demás mujeres. Le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 y con el que estás ahorita no es tu marido. Entonces Jesús va y toca las fibras más sensibles de esta mujer. ¿Cómo sabemos que son las más sensibles? Porque está ahí a mediodía. Está ahí evitando seguramente los chismes, el que la vean feo, el que digan ahí viene la que ya ha tenido 5 maridos y está con otro que ni es suyo. Está ahí precisamente por esto que Jesús le menciona. Y podemos ver que Jesús tiene que tocar esas partes de ella para traerlas a la luz y hacer algo con eso. Tiene que sacarlas a la luz. ¿Y qué hace la mujer? La mujer le cambia el tema, ¿no? La mujer samaritana le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? O sea, parece que hablas de parte de Dios, tienes un conocimiento, pues que no sé cómo supiste estas cosas. Y luego le dice, mira, nuestros padres adoraron en este monte, cambiando la conversación, algo que siento que todos nos podemos identificar cuando alguien en un tema de conversación, en una plática, saca algo que nos incomoda, que nos da vergüenza, que nos trae malos recuerdos, algo, ¿no? Seguramente todos tenemos algo así o nos ha pasado. ¿Qué hacemos? Cambiamos de tema. O alguien quizá nos ayuda y cambia el tema si hay una tercera persona aquí, ahí, pero aquí solamente son dos. Y ella hace lo más natural, cambiar de tema. No quiere hablar de esto, no quiere hablar de esto porque es algo que obviamente le afecta. Y aquí pasa algo muy interesante. Jesús le dice, ¿no? Lo de que ustedes adoran lo que no saben, pero ya viene la hora en que, y ya está aquí, que adorarán en espíritu y en verdad los verdaderos adoradores. Y la mujer como que le dice, sí, sí, lo que tú digas, ¿no? Porque le dice, yo sé que el Mesías, el Cristo, va a venir y cuando Él venga, Él nos explicará todo. O sea, es decir, cuando el Mesías venga, porque nosotros también creemos en Él, Él nos va a decir quién está bien y quién está mal. Como diciendo, ni tú ni yo. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Yo soy el que habla contigo. Y en el libro de Juan, siendo el capítulo 4 apenas, es la primera persona a quien Jesús le dice, yo soy el Mesías. Que él mismo lo dice. Sabemos que en el libro de Juan tenemos una y otra vez estas afirmaciones de yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí es la primera vez que le dice a alguien, yo soy el que habla contigo. Y es bien curioso porque en el libro de Juan los fariseos, los judíos se la pasan preguntándole, ¿eres tú? ¿Realmente eres tú? Ya dinos si eres tú. Y nunca les dice claramente, y con esta mujer, en un lugar solo, una mujer que está llena de vergüenza, una mujer que ha sido exiliada socialmente, que ha cometido errores, que ha caído en mucho pecado, es a la primera en el libro de Juan que le dice, mujer, yo soy. Lo que tantos me han preguntado y me van a preguntar, lo que tantos quisieran saber y que se los dijera claramente, se lo dice a ella. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la mujer al escuchar esto? Se va corriendo, llegan los discípulos y después se nos dice en el versículo 39, lo que leímos al final, ¿no? Que muchos llegan de los de Samaria. Imagínense nada más la escena, que llega una mujer que todos conocen, que ha tenido 5 esposos, que todos saben que es pecadora, que dicen, no, anda con uno y con otro y brinca de uno para el otro. Y llega gritando, oigan, vengan a ver a un hombre, vengan a ver a un hombre. Han de haber pensado, ¿otro? Ya llegaste al sexto, este que ni era tu marido, ya también lo cambiaste por otro. Pero le dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y está bien. Yo creo que eso les debió haber dado curiosidad, ¿no? Decir, ah, caray, ¿por qué querría que fuéramos a ver a un hombre que le ha dicho todo lo que ha hecho? Porque eso es lo que la llena de vergüenza, todo lo que ha hecho. Pero eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas, eso es lo que hace Jesús en nosotros. Toca esas partes más difíciles, más oscuras, que más vergüenza nos da y hace que ya no haya vergüenza. Eso que ella la alejaba de todo el mundo en las mañanas de las mujeres del pueblo, eso mismo Jesús lo tocó, lo mencionó, lo habló con ella y después ella misma fue a decirles, hey, ya no me da vergüenza, vengan a verlo,
porque este hombre no es cualquier hombre. Y luego pasa lo que yo creo que todo cristiano aspira a que se diga de él. Dice que los samaritanos fueron, le pidieron que se que se quedara Jesús, seguramente después de haberlo escuchado, se quedó ahí 2 días, y dice en el versículo 43, le decían a la mujer samaritana le decían, ya no creemos solo por lo que nos has dicho, porque nosotros también ya escuchamos a Jesús y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Yo creo que yo desde que lo leí la primera vez, siempre que lo leo, ese es mi anhelo, ¿no? Gritarle a la gente, decirle a la gente a través de este micrófono, con mis familiares, con mis amigos, cuando predico, hablarles del Jesús que yo he conocido, decirles, vengan y conozcan ustedes también, con el deseo y el anhelo que algún día me digan, oye, me acerqué a Él porque tú me hablaste de Él, pero ahora sé que Él es el Salvador del mundo, porque ahora yo lo conozco. Ya no solamente me acerqué por lo que tú me dijiste, ahora yo sé que es Él porque ya lo conozco yo también. Ese es el anhelo más grande que podemos tener como embajadores de Cristo, que la gente no solamente venga y escuche, sino que nos diga, yo también creo, pero porque ya lo conocí. Y aquí vemos entonces con estas 3 historias que Jesús fue y se encontró con ellos. A uno lo vio sentado, a otro vio el esfuerzo que hizo y sabía que iba a hacerlo. Y ya yo me imagino que Jesús estaba esperando a verlo en el árbol de lejos, a Zaqueo. Y a esta mujer, que su misma vergüenza, que su mismo pecado, la tenía viviendo una vida apartada, exiliada, sola, mal vista. Y eso mismo que le causaba la vergüenza, Jesús dijo, yo voy a entrar a eso en ese momento, en ese lugar donde tú vas, a la hora que tú vas, por vergüenza, y fue a encontrarse con ella. Jesús tomó el camino que debía tomar, cruzó por Samaria, no por casualidad, fue a encontrarse con ella. Y esto le decía yo a un amigo hace poco, le decía, Dios te va a encontrar donde estés, búscalo. No importa dónde estés, Dios te va a encontrar ahí. Aquí tenemos el ejemplo de estas 3 personas. Te decía al principio, ¿dónde estás en tu vida laboral, en tu vida estudiantil, en tu vida espiritual? No importa dónde estés, Dios te encuentra ahí. Dios no dice, a ver, salte de ahí primero y luego nos encontramos. No le dijo a ella, oye, bueno, aquí te estoy diciendo esto del pecado y quién sabe qué. Primero veías esto y luego ya vemos qué hacemos contigo o nos vemos en otro lugar porque aquí está muy feo. No, se fue y se encontró ahí con ella el día indicado, a la hora indicada, sabiendo Jesús que su pecado le causaba vergüenza, le causaba desánimo, depresión quizá, no sé. Y no sé lo que te cause a ti tu pecado, no sé qué te cause a ti vergüenza, quizá el que te has alejado de Dios, quizá el que no has sido tan dedicado en las cosas de Dios, quizá que te animas por un momento y luego te desanimas, que empiezas a buscar mucho de Dios y luego lo dejas de hacer y te da vergüenza, dices, bueno, quizá como lo opuesto a Saqueo, ¿no? No me deja la multitud, pero pues aquí voy cerquita, aquí lo alcanzo a escuchar, aquí alcanzo a escuchar a la gente que habla de él, aquí estoy a gusto, aquí estoy bien, porque no me merezco estar tan cerca de él. Yo te diría, súbete al árbol, búscalo, busca ser visto por Dios, busca ver a Dios, y Él sin duda te encontrará donde estés. Quizá, en serio, ustedes creen o tú crees que Zaqueo se esperaba que al subirse al árbol Jesús lo viera. Claro que no. Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús es tan bueno y Dios es tan bueno que no solo permitió que Zaqueo lo viera, Jesús mismo lo volteó y lo vio y le habló directamente y le dijo, hoy voy a pasar la noche contigo, Zaqueo. Busca a Dios, pídele que se encuentre contigo ahí donde estás. No te esperes a mejorar, no te esperes a cambiar, no te esperes a estar ya sano sin ir al doctor. Nosotros cuando peor nos sentimos es cuando vamos al hospital, al doctor, no cuando ya estamos bien. No tendría caso. Jesús vino a salvar y a rescatar
lo que se había perdido. Vino por ti, vino por mí. Búscalo, porque te vas a encontrar con Él. En el mejor momento, que quizás sea tu peor momento, porque la Biblia dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En nuestro peor momento, Dios nos agarra de la mano, se encuentra con nosotros y nos ve a los ojos y nos dice: tú eres mi hijo. Gracias a lo que ha hecho Cristo, aprovecha lo que ha hecho Cristo. No le pongas justificación a algo que tú no lograste. El decir: no, es que no me puedo acercar a Dios porque no he sido tan consistente, he dejado de hacer esto, he dejado de orar tanto, he dejado de leer la Biblia tanto, ya lo hago menos. Cuando vuelva a leer más y cuando vuelva a orar más, entonces lo busco y busco verlo a los ojos. No, ahí donde estás, Dios se encuentra contigo. La Biblia dice que sin duda Dios está cerca de aquellos que le buscan, de aquellos que le buscan de veras. Búscalo de verdad, porque te vas a encontrar con Él. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.